Durante años, Burak Özçivit fue considerado uno de los hombres más afortunados del mundo del espectáculo turco. Con una carrera consolidada como actor, una imagen pública impecable y un matrimonio que muchos calificaban de perfecto, parecía vivir dentro de un cuento de hadas moderno. Casado con la también actriz Fariye Evcen, su historia de amor era aclamada en las portadas de revistas, en las redes sociales y por millones de fans dentro y fuera de Turquía. Nadie, ni siquiera él, habría imaginado que detrás de esa fachada ideal se escondía una dolorosa traición. Desde que contrajeron matrimonio en 2017, Burak y Fariye se convirtieron en la pareja de oro del espectáculo. Las fotografías de sus viajes, cenas románticas, eventos públicos y la llegada de su hijo Karan en 2019 alimentaban constantemente la narrativa de una familia modelo. En las entrevistas, Burak siempre hablaba de su amor por su esposa con ternura, mientras ella aseguraba que su marido era su roca, su equilibrio, su refugio. Durante años, él creyó que esas palabras eran sinceras. Pero como ocurre con muchas tragedias, el horror no llega de golpe. Se filtra lentamente por las grietas que uno se niega a ver. Todo comenzó con pequeños cambios. Al principio, Burak no les dio importancia. Fariye pasaba más tiempo fuera de casa, alegando compromisos profesionales. Si bien era habitual que ambos tuvieran agendas apretadas, algo en su actitud había cambiado. Ya no buscaba su mirada en la mesa del desayuno. Las caricias se hicieron menos frecuentes. Las sonrisas, más tensas. Cuando él regresaba de los rodajes, la encontraba ensimismada, abstraída en su mundo digital, respondiendo mensajes con una sonrisa apenas disimulada. ¿Burak? Intentó restar importancia a sus sospechas. Se repetía que era normal que las relaciones atravesaran fases de desconexión, que ella estaba cansada, estresada, saturada. Sin embargo, una noche, algo cambió para siempre. Fue una madrugada de noviembre. Burak se despertó sediento y se dirigió a la cocina. Al pasar por el salón, vio el teléfono de Fariye vibrando sin cesar sobre el sofá. Una notificación apareció brevemente en pantalla. «Te extraño, mi amor. ¿Cuándo nos volveremos a ver?» Firmado por alguien que él no reconocía. El corazón de Burak se detuvo por un instante. Tomó el móvil con manos temblorosas, pero estaba bloqueado. En ese momento, surgió en él una duda tan intensa como desgarradora. ¿Podría su esposa estar siendo infiel? No quería creerlo. Al día siguiente, fingió que no había visto nada, pero el veneno de la duda ya se había inoculado en su alma. Durante semanas, Burak intentó recuperar la armonía con su esposa. Preparó cenas, organizó escapadas de fin de semana, incluso propuso tomarse unas vacaciones en familia. Pero Fariye siempre tenía una excusa. Entrevistas, campañas de moda, reuniones con su agencia. Cada negativa era como una aguja más clavada en su orgullo. Fue entonces cuando Burak decidió hacer algo que jamás pensó que haría. Contrató a un investigador privado. El hombre que seguía a Fariye durante sus salidas confirmó lo que él más temía. Su esposa se encontraba de manera regular con un hombre más joven, un empresario de la industria musical. Cenas discretas en restaurantes alejados de Estambul, paseos en yates, estancias en hoteles con nombres falsos. La prueba definitiva fue una fotografía de ambos entrando juntos en una vieja habitación de hotel en Bodrum. Cuando Burak recibió el informe, se encerró en su camerino durante horas. Las lágrimas no salían. El dolor era tan agudo que parecía cortar el aire. Miraba las fotos una y otra vez, buscando alguna explicación, algo que lo liberara de ese tormento. ¿Qué había hecho mal? ¿Cuándo perdió a la mujer que amaba? ¿Cómo era posible que ella, que lo miraba con dulzura frente a los focos, pudiera estar llevando una doble vida? Pudiera. Lo más difícil no era aceptar la traición, sino entender por qué. Fue la rutina, fue la fama. Fue simplemente que el amor se había agotado. Cuando finalmente volvió a casa, encontró a Fariye en el salón.
hablando por videollamada. Al verlo, colgó rápidamente. Él la miró, con los ojos enrojecidos, y susurró: ¿Quién es ese? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Ella no dijo una palabra. Lo miró, se puso de pie, y se fue a la habitación sin explicaciones. En ese instante, Burak supo que lo que había entre ellos estaba irremediablemente roto. En los días siguientes, la prensa comenzó a especular. Se habló de crisis, de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda. Nadie sabía la verdad. Solo él y las 4 paredes de su casa sabían cuán desgarradora era la realidad. Farideh se mudó discretamente a un apartamento en Nishantasheh, mientras Burak permanecía solo en la casa que una vez compartieron. Las grabaciones de su última serie fueron canceladas temporalmente. Burak ya no podía sostener el peso de la actuación. En los rodajes, se le veía a Ukute, con la mirada perdida. Los compañeros hablaban en voz baja, sin atreverse a mencionarle el tema. Su hijo, Karan, era el único motivo que lo mantenía en pie. Cada vez que lo abrazaba, sentía que todavía tenía algo puro por lo que luchar. Un mes después, Burak recibió una carta escrita a mano. Era de Farideh. En ella, le explicaba que llevaba sintiéndose sola desde hacía años, que había intentado salvar la relación pero se había sentido invisible, que con había recuperado la sensación de ser vista, deseada, viva. No se disculpaba, solo pedía comprensión. Esa carta fue el clavo final en el ataúd de su amor. Burak, que había construido una vida basada en la confianza, ahora vivía en la más amarga desilusión. Por las noches recorría las fotos de su familia, las entrevistas donde hablaba del amor eterno, y no podía evitar preguntarse si todo fue una mentira, o simplemente una historia con fecha de caducidad. Cuando una traición irrumpe en la vida de un hombre que lo tenía todo, el mundo no se desmorona de golpe. Se deshace lentamente, trozo a trozo, arrastrando consigo no solo los recuerdos, sino también la identidad misma. Así fue para Burak Özçivit. Después de descubrir que su esposa, Farideh Evcen, le era infiel con otro hombre, nada volvió a tener sentido. La herida no era solo personal, era pública, silenciosa y profundamente corrosiva. A partir de ese momento, comenzó el capítulo más oscuro de su vida. Después de que Farideh abandonara el hogar conyugal, Burak se encerró en sí mismo. No concedió entrevistas, no publicó nada en redes sociales, no hizo apariciones públicas. Durante semanas, su casa fue una fortaleza silenciosa donde el eco de los recuerdos se mezclaba con el sonido de una soledad insoportable. Para el mundo exterior, era un simple silencio mediático. Para él, era el principio de un vacío existencial. El aislamiento fue su primer refugio. Dejó de contestar mensajes de amigos, incluso de aquellos que estaban dispuestos a apoyarlo. Se alejó de sus padres, de sus hermanos, de su equipo de representación. Solo mantenía contacto con su hijo, Karan, a quien veía en visitas pactadas con la madre. Era el único vínculo que le quedaba con una vida que ya no existía. Mientras tanto, los rumores crecían como fuego en un bosque seco. La prensa turca, siempre hambrienta de escándalos, empezó a especular con titulares amarillistas. ¿Se separan los Özçivit Evcen? Infidelidad en la familia dorada de la televisión turca. ¿Quién es el nuevo amante de Farideh? Fotografías furtivas, declaraciones de fuentes anónimas, especulaciones sin piedad. Burak se convirtió en un personaje trágico a la vista de todos. Él, que siempre había cuidado su imagen pública con extrema discreción, no podía soportar ver su rostro en cada portada acompañado de frases crueles. El peso de la vergüenza, el orgullo herido y la impotencia lo llevó a tomar una decisión drástica. Dejó su residencia habitual y se refugió en una propiedad privada al sur de Turquía, lejos de Estambul, lejos de los focos. Antes de la tragedia personal, Burak se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Su interpretación en series como Kuruluş, Osman,
le había consolidado como uno de los actores más respetados del país y con creciente proyección internacional. Tenía propuestas de productores europeos y de plataformas como Netflix y Amazon Prime, pero tras la separación, su mundo profesional colapsó. Canceló reuniones, rechazó contratos, no asistió a rodajes. En el set, cuando intentó continuar su trabajo, sus compañeros lo notaron desconectado, inexpresivo, emocionalmente apagado. La pasión por la actuación que siempre lo había definido parecía haberse desvanecido. La productora de su última serie tuvo que detener el rodaje por varias semanas. Se especuló que estaba enfermo, que había sufrido una crisis nerviosa, que había intentado incluso quitarse la vida. Ninguna de estas informaciones fue confirmada, pero el hecho era evidente. Burak Özçivit ya no era el mismo. Las noches eran lo peor. En la oscuridad de su dormitorio, Burak se enfrentaba al demonio más feroz: su mente. Revivía escenas de su matrimonio como si fueran películas en cámara lenta. Los besos sinceros, las carcajadas compartidas, los momentos de ternura con su hijo, las promesas de amor eterno. Todo eso ahora se le antojaba falso, como un guión mal interpretado. A menudo se preguntaba si él había sido ingenuo, si no supo ver las señales, si se cegó con una idea romántica que solo existía en su cabeza. La duda lo consumía. Comenzó a perder peso, a sufrir insomnio severo, y sus amigos, aunque preocupados, no lograban llegar hasta él. Empezó a escribir cartas que nunca envió. A ella, a su hijo, a sí mismo. En esas cartas confesaba su dolor, su confusión, su miedo de no volver a confiar en nadie. Algunas noches lloraba hasta quedarse dormido. Otras, simplemente se quedaba mirando al techo, deseando que todo hubiera sido un mal sueño. Pasados 3 meses de aislamiento, Burak intentó volver a la vida pública. Participó en un evento benéfico organizado por una fundación infantil, pensando que estar rodeado de niños y cámaras podría ayudarle a salir del pozo. Sin embargo, las preguntas de los periodistas sobre su estado emocional y la ausencia de su esposa lo dejaron desarmado. Esa noche, volvió a su residencia y se encerró durante otros 15 días. Los productores, alarmados, propusieron reducir sus escenas en la serie. Algunos incluso consideraron reemplazarlo, pero la fidelidad del público y el respeto por su trayectoria detuvieron esa idea. No obstante, la confianza en él como profesional comenzaba a resquebrajarse. Pero lo que más le dolía no era la pérdida de su esposa ni la traición. Era el impacto que todo esto tendría sobre su hijo. Karan, con apenas 6 años, comenzaba a hacer preguntas. ¿Por qué mamá ya no duerme en casa? ¿Por qué no podemos ir los 3 al parque como antes? ¿Por qué lloras cuando crees que no te veo? Burak intentaba sonreír, fingir fortaleza, responder con evasivas, pero cada pregunta era una daga. Sentía que le estaba fallando al niño, que no podía protegerlo del dolor, que no era capaz de darle la estabilidad que merecía. En una de sus cartas no enviadas, escribió: «Hijo mío, si algún día lees esto, quiero que sepas que nada de lo que pasó fue tu culpa, que si papá dejó de reír, no fue porque tú hiciste algo mal, sino porque el mundo se volvió demasiado cruel para sostener una sonrisa. Pero te amo más que a mi vida, y por ti, intentaré volver a ser yo». Un giro inesperado ocurrió cuando Burak se cruzó accidentalmente con su exesposa en un aeropuerto. Ambos viajaban por separado, pero coincidieron en una sala VIP. Ella se mostró incómoda. Él simplemente asintió. No hubo abrazos, ni palabras, solo una mirada que lo dijo todo. El amor se había roto, pero el dolor seguía intacto. Después de ese encuentro, Burak pasó la noche en vela. Decidió llamar a su terapeuta, a quien no había contactado en semanas, y pidió retomar las sesiones. Fue el primer paso de un camino largo hacia la reconstrucción emocional. En las semanas que siguieron, Burak comenzó un proceso introspectivo profundo. Recordó su infancia, sus miedos, sus inseguridades.
Descubrió que durante años había buscado en Farille no solo una compañera, sino una tabla de salvación emocional. Que muchas de sus decisiones habían sido guiadas por el deseo de mantener una imagen ideal, no por la realidad de la relación. Comprendió que no se puede construir la felicidad sobre cimientos falsos. Que el amor, por mucho que duela, también puede terminar. Que a veces, lo más valiente que uno puede hacer es aceptar que ha sido destruido y comenzar desde los escombros. Cerca del final de ese año, Burak concedió una entrevista privada, no publicada aún, a un periodista amigo. En ella, por primera vez, habló abiertamente de su dolor. No sé si alguna vez voy a volver a amar. No sé si me queda algo por dentro. Pero lo que sí sé es que esta herida me hizo humano. Me bajó del pedestal. Me recordó que detrás del actor, del esposo, del padre, hay un hombre que también sangra. Las grandes tragedias no solo destruyen, también revelan. Para Burak Özçivit, el descubrimiento de la infidelidad de su esposa no solo marcó el final de una era en su vida emocional, sino que desnudó por completo su vulnerabilidad, su identidad y sus prioridades. Durante meses, vivió en la sombra del desengaño. Pero como suele ocurrir con los espíritus fuertes, el dolor terminó siendo el catalizador de una transformación profunda. Este es el relato de su renacer, de cómo un ídolo herido encontró sentido en las ruinas. Tras el encuentro silencioso con Farille en el aeropuerto, algo se movió dentro de Burak. No fue ira, ni odio, ni deseo de venganza. Fue aceptación. Comprendió que el pasado no podía cambiarse, pero su reacción ante ese pasado, sí. Decidió no convertirse en un hombre cínico ni amargado. No quería ser recordado como una víctima eterna, sino como un ser humano capaz de reconstruirse. Con ayuda de su terapeuta, comenzó una rutina estricta. Despertarse temprano, hacer ejercicio, meditar, escribir. Cada mañana escribía una página en su diario con una sola regla. No quejarse. Solo reflexionar. Al principio fue difícil, pero con el tiempo las palabras se volvieron menos oscuras, más honestas, incluso esperanzadoras. Sus agentes, preocupados por su ausencia prolongada, volvieron a contactarlo. La productora de una serie histórica le propuso un papel distinto a todo lo que había hecho. El de un hombre traicionado que busca venganza, pero acaba encontrando redención. El guión lo tocó profundamente. Aceptó. Durante el rodaje, los técnicos y actores notaron el cambio. Ya no era el Burak altivo y distante de años anteriores. Era más sencillo, más humano, más generoso. Su actuación, según dijeron, fue la mejor de su carrera. No actuaba. Vivía cada escena con una verdad emocional arrolladora. Los directores hablaban de una energía nueva, de una profundidad que atraviesa la pantalla. Los críticos no tardaron en reconocerlo. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en plataformas internacionales. Burak fue nominado a premios importantes y recibió elogios por su capacidad de conectar con el público a un nivel más íntimo. Paralelamente a su regreso profesional, Burak sintió la necesidad de crear algo propio, algo que no dependiera de los focos ni de los contratos. Fundó una pequeña productora de cine independiente, enfocada en historias reales de personas comunes, con énfasis en la superación emocional. La vida no siempre tiene finales felices, pero siempre hay una forma de continuar, declaró en el lanzamiento del proyecto. Con esta empresa, Burak comenzó a visitar comunidades, escuelas, centros juveniles. Dio charlas sobre salud mental, resiliencia y masculinidad emocional. Habló de su historia, sin tapujos, sin máscaras. Su testimonio tocó muchas vidas. Para muchos jóvenes que lo admiraban como actor, se convirtió en un modelo de superación real, no solo de ficción. Durante mucho tiempo, Burak se negó a abrir su corazón de nuevo. Desconfiaba. Temía volver a sufrir. Pero como suele pasar cuando uno deja de buscar, el amor lo encontró.
En uno de los eventos benéficos organizados por su productora, conoció a Elif, una psicóloga especializada en trauma infantil. Su primera conversación fue sencilla, sin pretensiones, sin máscaras. Ella no parecía interesada en su fama, sino en su causa. Hablaron durante horas sobre libros, música y heridas del alma. Pasaron meses conociéndose lentamente, sin presión. Por primera vez, Burak sintió que no tenía que demostrar nada. Podía ser simplemente él, con sus sombras y sus luces. Y ella lo aceptaba así. No fue un romance escandaloso ni de portada. Fue silencioso, profundo, como esas historias que no necesitan testigos para ser verdaderas. Cuando finalmente la presentó a su hijo, Karan la abrazó con una sonrisa tímida, y Burak supo que algo se había alineado de nuevo en su universo. Un año después de la separación, Burak recibió un mensaje inesperado. Era una carta de Farille. En ella, se disculpaba por el daño causado. Decía haber comprendido tarde la magnitud de su traición. No pedía volver, solo paz, solo perdón. Burak no respondió, no porque guardara rencor, sino porque entendía que algunas heridas cicatrizan en silencio. Guardó la carta en su diario y escribió: el perdón no siempre necesita ser pronunciado. A veces basta con vivir en paz. Hoy, Burak Özçivit es mucho más que un galán de telenovelas. Es un hombre que atravesó el fuego de la traición y salió transformado. Su historia es contada en conferencias, documentales y libros. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de que el dolor no es el final del camino, sino el principio de una nueva forma de caminar. Su relación con su hijo es más fuerte que nunca. Cada fin de semana viajan juntos, montan bicicleta, cocinan. Karan ha dicho en una entrevista infantil: mi papá es un superhéroe de verdad, porque no se rindió cuando todo era triste. Burak sonríe cada vez que recuerda esas palabras. No todos los cuentos de hadas terminan con "y vivieron felices para siempre". Algunos terminan con un corazón roto, con lágrimas en la almohada, con noches de insomnio. Pero esos no son finales, son comienzos disfrazados. Burak Özçivit aprendió que la verdadera belleza de la vida no está en lo que se muestra ante el mundo, sino en lo que uno logra construir con los pedazos rotos. Su historia no es de perfección, sino de autenticidad. No de victorias ruidosas, sino de pequeñas conquistas silenciosas. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que realmente significa ser humano.